Éxodo capítulo 30. No sé si alguna vez has entrado a algún lugar y, y el olor te comunica algo. O sea, a veces puedes entrar a una casa que huele así a café delicioso. eh, Quizás hueles el perfume de tu pareja. O a veces simplemente llegas a la carnita asada, ¿no? Y entonces, o el vecino está haciendo la carnita asada, huele la carnita asada y eso te comunica algo, ¿ok? La cebollita, ¿no? Al final de cuentas, el tema es que los aromas permanecen y de alguna manera comunican algo. No sé si te has dado cuenta, pero cuando llegas a casa de alguien, la casa de alguien huele a algo. Aunque cuando tú llegas a tu casa, pues tú no percibes un olor. Pero cada casa, cada familia, cada persona tiene un olor que comunica algo. Ahora, en Éxodo capítulo 30 y 31, Dios está terminando este tema de las instrucciones para el tabernáculo, ¿ok? Y lo hace empezando precisamente ahí, en el aroma, ¿ok? Hasta este punto, Dios ya habló de sacrificios, Dios ya habló de muebles, Dios ya habló de ropas sacerdotales, pero ahora cambia el tono y se mueve de las estructuras a la esencia de lo que tiene que pasar ahí. ¿Ok? Ya no va a hablar de formas, ya no va a haber de elementos, sino de la presencia que tiene que haber en ese lugar. Hace 2 semanas vimos que Dios quería habitar con nosotros. La semana pasada vimos que Dios nos viste para poder habitar con Él. Y hoy quiero que veamos que Dios nos llama a vivir marcados por su presencia. La presencia de Dios en nuestras vidas debe dejar una marca, ¿ok? Al final, Dios no está buscando personas que hagan cosas por Él. Dios está buscando gente que habite en Él y usando la misma analogía del principio, Dios está buscando gente que huela a Él. Y me gustaría que pensaras eso. ¿Tu vida huele a Dios? ¿Tu presencia huele a Dios? Porque el mensaje de Dios a su pueblo es bien claro. Quiero un pueblo que esté marcado por mi presencia y mi reposo. ¿Por qué? Porque la presencia es lo que nos va a transformar y el reposo, gracias, es lo que nos va a sostener. ¿Ok? Entonces, ¿qué quiero que te quedes el día de hoy? Dios te llama a vivir marcado por su presencia y su reposo. Esa es la verdad que me vas a escuchar repetir una y otra vez durante todo el sermón, porque cada punto del sermón revela de una manera distinta cómo se ve esa marca divina de la presencia de Dios. ¿Ok? Entonces vamos a hablar de un aroma, vamos a hablar de un lavado, vamos a hablar del aceite, vamos a hablar del espíritu y la llenura del espíritu y finalmente vamos a hablar del reposo. ¿Ok? Entonces, si tú hoy estás cansado, si tú hoy te sientes espiritualmente seco, si tú hoy te sientes distraído, alejado o ahora sí que hueles a leña de otro hogar. Hoy te quiero recordar que la vida en la presencia de Dios no empieza con hacer más cosas, sino con ser más consciente de la persona que está contigo. ¿Por qué? Porque Dios nos llama a vivir marcados por su presencia. ¿Ok? Entonces, evidentemente no vamos a leer todo el capítulo, pero en esta primera parte, en Éxodo 30, del 1 al 10 y del 34 al 38, lo que hace Dios es instruir a Moisés sobre el altar del incienso. Le dice que el altar del incienso se debía colocar frente al velo, justo antes del lugar santísimo, que era
el lugar más cercano a la presencia divina. Acuérdate que el velo dividía el lugar santo del lugar santísimo. Entonces, era el último lugar donde podía estar una persona no autorizada para entrar al lugar santísimo. Ahí, justo antes del velo, estaba el inciensario. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasaba con ese incienso? Cada mañana y cada tarde, el sacerdote debía quemar incienso aromático en ese lugar. No porque oliera feo, que sí. O sea, al final de cuentas, recuerda que ahí mataban animales, quemaban animales, desangraban animales, ¿ok? Entonces, sí tenía un olor particular y era necesario quitarlo, pero al final, cada mañana y cada tarde el sacerdote debía quemar ese incienso aromático, no solo para perfumar, sino para simbolizar la oración constante del pueblo delante de Dios. Y hay dos detalles que quiero resaltar. Éxodo 30, versículos 7 y 8. Dice, Aarón quemará incienso aromático sobre él. Sobre el incenciario, no sobre él. Lo quemará cada mañana al preparar las lámparas. Cuando Aarón prepare las lámparas al atardecer, quemará incienso, habrá incienso perpetuo delante del Señor por todas las generaciones de ustedes. Es decir, primer detalle, debía ofrecerse continuamente, mañana y tarde. No había pausas. No había temporadas de incienso. Si algo caracterizaba el templo era el olor a incienso. Tenía que estar impregnado del olor del incienso. Y eso tenía dos elementos. Uno, el lugar olía, la presencia de Dios olía. ¿Y qué crees que pasaba con la persona que estaba en ese lugar? Salía de ahí oliendo. Entonces, es el primer elemento, era algo continuo, no hay pausas, no hay temporadas de incienso, ¿ok? Y el punto número 2 lo vemos en el versículo 9. No ofrecerán incienso extraño en el altar, ni holocausto, ni ofrenda de cereal, tampoco derramarán libación sobre él. Ningún otro incienso. Ese incienso era el incienso que se debía de quemar. No había imitaciones, no había sustitutos. ¿Ok? Ahora, si te diste cuenta, ese incienso representa las oraciones del pueblo de Dios. Entonces, si la presencia de Dios olía a incienso, lo que quiero que tú y yo entendamos es que si tú eres un creyente, tu vida debe oler a oración. La Biblia lo dice, lo he repetido en las últimas semanas. La iglesia debe ser casa de oración, no casa de predicación, no casa de alabanza, no casa de enseñanza, casa de oración. El creyente se distingue por su olor a oración. Lo vimos aquí, mañana y tarde, constante, ningún otro. Nada de que ora por mí, no, yo oro por mí, ¿ok? El orar no es una actividad esporádica. El orar es el ritmo que Dios marca para nuestra vida. Eso quiero que te quede bien marcado, porque el altar del incienso aseguraba que aunque el pueblo dormía, el aroma seguía subiendo. ¿Sí? Ve por favor a Salmo 141:2. Lo dice claramente. Se apuesta mi oración, David está hablando, delante de ti como incienso, el alzar de mis manos como la ofrenda de la tarde. Al final de cuentas, son mis oraciones lo que me hace oler a Cristo. ¿Sí? Vete todavía más para atrás, Apocalipsis, bueno, más para adelante, Apocalipsis 8.
versículo 4, de la mano del ángel subió ante Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Orar no es llenar el aire de palabras, es llenar nuestra vida de su presencia. Una casa que ora se siente distinta. El otro día, me acuerdo que cuando todavía vivíamos en Pozos, una señora que nos ayudaba en la casa decía, es que en su casa se respira un ambiente diferente. Hay algo en su casa que es diferente a otras casas donde trabajo. Sara y yo decíamos, pues es claro, es la presencia de Dios. Entonces, tu casa se debe sentir diferente, tu vida se debe sentir diferente, nuestra iglesia se debe sentir diferente a otras iglesias porque oramos. Al final Dios no solo está buscando voces, Dios está buscando corazones rendidos en oración hacia Él. Una vida que ora, huele. Una vida que ora es evidente. Donde hay oración, hay presencia. Donde hay oración, no hay ansiedad. Donde hay oración, no hay preocupación. Donde hay oración, hay relación. ¿Ok? A veces es evidente porque me toca gente que llega en consejería y me pregunta, oye Gerardo, estoy pasando por esto y esto. Y una de las preguntas que yo generalmente hago es, ¿y qué te ha dicho Dios en oración? Y la respuesta es, no sé, no le he preguntado. No sé, no he hablado. No sé, no he buscado. O sí he orado, pero has orado porque Dios te quite el problema en lugar de ver lo que Dios quiere mostrarte ahí. Al final, Dios me llama a vivir marcado por su presencia. Y esa marca, la marca de la presencia de Dios, comienza con oración. Ahora, no necesitas fórmulas, no necesitas rituales, necesitas un ritmo de oración. Aquí en Identidad te enseñamos el ARDE, te enseñamos las 4 R's de la oración, no porque sea una manda, sino porque de alguna manera queremos darte una herramienta funcional que puedas llevar a tu vida de oración. Pero lo que tú necesitas es orar en la mañana, orar en la noche, porque lo vemos aquí que no es un mandato, es un modelo. Es empezar el día y terminar el día respirando Dios. Y nosotros empezamos el día y terminamos el día checando el correo, viendo WhatsApp, viendo qué dice Instagram, en lugar de ver lo que Dios tiene que decirte. Al final lo vemos en el tabernáculo, el incienso no se apagaba, como tampoco se deberían de apagar las oraciones de Dios. Entonces la invitación es bien clara. Antes de mirar el teléfono, ora. Imagínate que te pusieras el reto de no reduzcas el uso del teléfono. Te lo dejo que lo sigas usando lo que quieras. Pero antes de usarlo, cada vez que lo agarres, antes de desbloquearlo, me equivoqué de bolsa, saqué la cartera. Ok, antes de usarlo, ora. Así. Cada que lo vas a desbloquear, te detienes y oras. ¿Cuánto mejoraría tu vida de oración? Antes de cerrar los ojos en la noche para poner tu cabecita en la almohada, ora. Que el ambiente de tu casa huela a oración, no a preocupación, no a estrés, no a ansiedad. Y al final que tu oración no sea una reacción a los problemas, sino la marca de una relación que tienes. Tú viste que en el tabernáculo el incienso se quemaba permanentemente y eso conecta directamente con 1 Tesalonicenses 5:17. Dice, oren sin cesar. La oración constante es intimidad. Es cada día, cada mañana enciendo el incienso, porque mi vida de oración comienza con su presencia. ¿Ok? Al final no oro para cambiar a Dios, oro para que Dios me cambie a mí. ¿Sí? Ahora, una vida transformada por la oración necesita limpieza, necesita pureza, y eso nos lleva a la siguiente marca de la presencia, que es un lavado que purifica.
Éxodo 30 del 17 al 21, después del altar del incienso, Dios ordena construir una pila de bronce, que era un recipiente grandote de agua ubicado entre el altar de los sacrificios y el tabernáculo. Allí los sacerdotes debían lavarse manos y pies cada vez que entraban a ministrar. Si lees desde el versículo 18, dice: harás también una pila de bronce con su base de bronce para lavatorio, la colocarás entre la tienda de reunión y el altar y pondrás agua en ella. Con ella se lavarán las manos y los pies, Aarón y sus hijos. Al entrar en la tienda de reunión se lavarán con agua para que no mueran. También cuando se acerquen al altar a ministrar para quemar una ofrenda encendida al Señor, se lavarán las manos y los pies para que no mueran. Será estatuto perpetuo para ellos, para Aarón y su descendencia, por todas sus generaciones. Entonces, este lavado no era un tema de higiene, era un acto de reverencia. Era la manera en la que Dios le enseñaba a su pueblo una verdad que tú y yo tenemos que recordar. No puedes servir a Dios santo con un corazón sucio. Primero Dios va a tronar tu corazón. Ahora, no estoy diciendo que es un corazón perfecto y es un corazón que no falla, porque si ese fuera el caso, créeme que yo no podría estar aquí. Pero es un corazón dispuesto a ser lavado. La limpieza no era un tema de ritualidad, la limpieza era un tema de vitalidad. Lo leímos ahí, dice: se lavarán con agua para que no mueran. No es amenaza, es misericordia. Dios les daba chance de que con agüita lavaran su suciedad y se pudieran acercar a Él. Dios les estaba mostrando cómo acercarse sin ser consumidos. Entonces no es que Dios quiera matarnos, es que Dios tendría que matarnos por nuestros pecados. Pero en su misericordia nos da elementos para que podamos entrar en su presencia. Entonces, evidentemente el agua no limpia el alma, pero era una manera consciente de preparar el corazón. Cada vez que el sacerdote se lavaba las manos, era un recordatorio de: yo estoy sucio y él no. Y necesito limpiarme para poder entrar. Entonces, antes de prender el incienso, la oración, tenía que lavarme, estar a cuentas con Dios. ¿Sí? Conecta con los ritmos que te hemos venido enseñando. Primero le alabas, luego respondes, pides perdón, te arrepientes y luego ya te pones a pedir. Al final, antes de entrar a servir, había que purificarse. Y ese orden espiritual no ha cambiado. La pureza siempre va a preceder la presencia. ¿Por qué? Porque Dios no puede habitar en la suciedad. No hay oración constante, no puede haber oración constante si hay un pecado persistente. No puede haber una adoración genuina si no hay una confesión sincera. Por eso David oraba en el Salmo 24: ¿quién subirá al monte del Señor? ¿Quién podrá estar en su lugar santo? El de manos limpias y corazón puro, el que no ha alzado su alma a la falsedad ni jurado con engaño. La pureza, repito, no es un tema de perfección, es preparación. No es un tema de me tengo que poner una carga, es un tema de me quiero relacionar con Dios. No se trata de ser impecables, se trata de mostrarnos disponibles. Cada vez que te lavas, le dices a Dios: Dios, quiero tu presencia. Leí una frase que me gustó, no es vivir sin pecado, es no acostumbrarte al pecado. Al final, Dios me llama a vivir marcado por su presencia y esa marca se mantiene cuando yo me limpio constantemente delante de Él. Antes de orar, antes de servir, examina tu corazón. Antes de levantar las manos,
limpia tus manos. Antes de hablar con Dios, asegúrate que tu alma no esté llena de ruido. Porque si tienes un pecado, confiésalo. Si hay heridas, preséntalas a Dios. Si hay orgullo, que ese cómo nos caracteriza, ríndelo. ¿Ok? Porque es la pureza lo que mantiene la puerta abierta a la presencia. ¿Qué dice Hebreos 10:22? Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. Dios llama a vivir marcados por su presencia y esa marca se mantiene cuando te limpias constantemente delante de Él. Al final, no puedes vivir en una presencia continua si tu corazón está descuidado. El agua del altar nos recuerda que la santidad no es una carga. La santidad es un privilegio que tenemos que mantener. Pero al final, y esta parte es bien importante, la pureza no es el fin. O sea, Dios no vino al mundo para limpiarnos de pecado. Dios vino al mundo a llenarnos de Él. Pero para poder llenarnos de Él, primero nos tiene que separar, nos tiene que consagrar. El agua me purifica, el aceite me aparta, me unge, me selecciona. Y entonces pasamos a la siguiente marca de un pueblo que vive marcado por su presencia, el aceite. Lo vamos a ver 30 del 22 al 33. ¿Qué pasa en este pasaje? Dios instruye a Moisés a preparar un aceite santo de la unción. No estoy diciendo que vayas y te compras aceites esenciales. No estoy hablando de eso. Porque sí, la Biblia es muy clara con ingredientes específicos. Pero lo verdaderamente importante es el propósito. El propósito del aceite era consagrarte, separarte. Éxodo 30:25. Y harás con ello el aceite de la santa unción, mezcla de perfume, obra de perfumador, será aceite de santa unción. Y brinca hasta el versículo 30. Y ungirás a Aarón y a sus hijos y los consagrarás para que me sirvan como sacerdotes, y hablarás a los israelitas diciendo, este será aceite de unción para mí por todas sus generaciones. Entonces, el propósito del aceite no era nada más que declarar prioridad. Aarón y sus hijos me pertenecen, están para mi servicio. Cuando algo era ungido, ya no se usaba de cualquier forma. Ahora, tú puedes decir, bueno, pero a mí nadie me ha ungido. Sí. La sangre de Cristo te ungió. ¿Te acuerdas? ¿Eres real sacerdocio? Como real sacerdocio ya no va a llegar alguien a ponerte un aceitito oloroso, pero tienes la sangre de Cristo que te consagra y dice, esto, es decir, tú, ahora le perteneces a Dios. La palabra consagración significa literalmente apartar para uso exclusivo. No es separar, es pertenencia. Le pertenezco exclusivamente a Dios. No es distancia del mundo, es identidad en el mundo. Y entonces la pureza que nos preparaba, la consagración, me posiciona en el lugar correcto. El agua me limpia, el aceite me sella, la sangre me sella. Porque consagrarme no es volverme perfecto. Consagrarme es volverme a Dios. Es recordarme de quién soy. Es entender que ya no le pertenezco. Es entender que fui comprado con un propósito. Primera de Corintios 6:19 nos está reclamando Pablo. ¿No sabes que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en ustedes, el cual tienen de Dios, y que ustedes no se pertenecen a sí mismos? ¿Por qué? ¿Por qué no me pertenezco a mí mismo? Versículo 20.
porque ha sido comprado por un precio. Por tanto, glorifiquen a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. Cuando Dios unge, consagra a alguien, lo marca con su presencia. El aceite del Antiguo Testamento era un aceite oloroso. Y ese era el punto, que a donde fueras, el olor te recordara y le recordara a los demás a quién le perteneces. Y así tendría que ser con nosotros. Una vida que dice creer, una vida de alguien que dice que Cristo es mi Señor, una vida que dice y reconoce que Cristo es mi Salvador, huele diferente. Se nota, se siente. No porque soy más santo o mejor, sino porque vivo para el que es santo y es mejor. Dios me llama a vivir marcado por su presencia y esa marca se expresa en una vida que le pertenece a Dios. Ahora, quiero ser bien claro, consagrarte no es alejarte del mundo, es vivir diferente en el mundo. Que tus decisiones reflejen a quién le perteneces. No es hacer cosas para Dios durante la semana. Es honrarlo con todo lo que haces en la semana. No es una emoción de domingo. Es una elección y una decisión de toda la semana. Al final, la verdadera consagración se nota en cómo trabajas, cómo reaccionas, cómo amas, cómo tratas a las personas difíciles. Cuando eliges integridad cuando nadie te ve, eso es consagración. Cuando perdonas rápido porque sabes que no te ofendieron a ti sino a Dios, eso es consagración. Cuando usas tus redes, tu dinero, tu influencia y tu poder con un propósito de traer una persona, un alma nueva a Cristo, eso es consagración. Cuando dices que no a algo lícito, no ilícito, cuando dices que no a algo lícito para proteger algo santo, eso es consagración. Repito, no se trata de perfección, se trata de pertenencia evidente. Si ya no me pertenezco, eso debe de cambiar quién soy. Al final, cada decisión que ves, que hablas, cómo tratas a los demás, es un recordatorio de a quién perteneces. Romanos 12:1. Por tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes. El cuerpo aquí en Romanos 12:1 representa mi vida. Representa, es decir, léelo así. Por tanto, hermanos, te ruego por las misericordias de Dios que presentes tu vida, tu tiempo, tu energía, tus hábitos, tus relaciones, tus decisiones, tu ego, tu orgullo, como sacrificio vivo y santo. Eso es lo que está diciendo este versículo. Consagrarte es decirle a Dios cada mañana, Señor, úsame hoy para lo que tú quieras, donde tú quieras, como tú quieras. Y te reto a que hagas esa oración. Así tal cual. Dios, hoy úsame para lo que tú quieras, donde tú quieras, cómo y cuando tú quieras. Porque al final, Dios nos llama a vivir marcados por su presencia y esa marca se mantiene cuando reconocemos que no somos nuestros, sino suyos. Entonces, este aceite lo que hacía era impregnar nuestra vida. No era algo que se ponía encima. Era algo que penetraba la piel. El aceite era tan puro que te lo ponías en la piel y no se quedaba ahí, penetraba tu piel. Así es la consagración. No es un acto puntual, es una identidad que se absorbe. Hay una frase que escuché que es algo que quiero lograr comunicar hacia ustedes y es la palabra asimilar.
Y asimilar es aceptar como tuyo algo que no lo era. Cuando tú aceptas la identidad de Cristo, tienes que asimilarla. Y entonces aceptas como tuyo algo que no es tuyo. No es decir, estoy sirviendo, sino es vivir una conciencia de ya no soy mío, soy de Él. Básicamente es llevar su aroma. Y te repito, si yo te huelo, ¿hueles a Cristo? Amén. No empieces el día preguntando qué tengo que hacer hoy. Empieza el día preguntando a quién le pertenezco hoy. Porque la Biblia dice que somos del príncipe de las tinieblas. Y para yo quitarme esa identidad, tengo que consagrarme a una diferente. Si yo me pregunto a quién le pertenezco hoy, eso va a cambiar lo que hago. Y sobre todo, cómo lo hago. Pero aparte, Dios no me limpia y no me aparta, sino que me capacita para servirle. ¿Ok? Y entonces me encanta, capítulo 31 del 1 al 5, vamos a ver cómo soy marcado por su presencia para ser lleno por su Espíritu. Es la primera vez en la Biblia que se habla de una persona que fue llenada por el Espíritu. Éxodo 31:5 pone a personas llenas a trabajar. 31:1, perdón. El Señor habló además a Moisés diciendo, mira, y me encanta, Dios, he llamado por nombre a Diana, a Alicia, a Lalo, a José, a Marijó, hijos de sus papás, y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en conocimiento y en toda clase de arte, para elaborar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en el labrado de piedras para engaste, y en el tallado de manera a fin de que trabaje en toda clase de labor. Eres lleno de su Espíritu, pero me encanta que antes de todo lo que puedes hacer con las manos, eres lleno en sabiduría, en inteligencia y en conocimiento. Nota el énfasis, lo he llenado del Espíritu para construir, para servir con excelencia. Repito, es el primer pasaje donde una persona fue llena, o bueno, se escribe que fue llena del Espíritu. Y no fue un profeta, no fue un rey, fue un artesano. Y el corazón del punto es ese. Estar lleno no se mide por lo que sientes, no se mide por cuánta gente te sigue, no se mide por nada más que por cómo trabajas y cómo sirves. Porque sabes algo, el servicio es el desbordar del Espíritu de Dios en tu vida. Hay uno de los versículos que está ahí pegado en la pared que quizás ya para ti es ruido blanco, pero dice ahí, yo y mi casa, yo y mi familia serviremos al Señor. ¿Por qué? Porque estamos llenos del Espíritu. El Espíritu Santo no solo te hace sensible a la presencia, te hace capaz con un propósito. Te da sabiduría para liderar, paciencia para educar niños, creatividad para construir, compasión para acompañar. Te hace un buen empleador, te hace un buen empleado, te hace un buen arquitecto, te hace un buen ingeniero, te hace un buen maestro, te hace un buen abogado, te hace un buen empresario. Dios te llena con su Espíritu para que se vea en tu capacidad. Por eso cada vez que diezmamos en identidad, te recuerdo, todo lo que eres y produces y tienes viene de Él. Porque el Espíritu de Dios no nos llena solo para tener una relación personal con Dios.
El Espíritu del Señor me llena para activarme en su propósito. Dios no te necesita, quiere que seas parte de su propósito. Ser lleno del Espíritu no me separa del mundo, me vuelve útil en el mundo. Me da una utilidad en el mundo conforme a los propósitos de Dios. Dios no te hace raro, bueno, algunos, te hace relevante. Y no pastor relevante con tatuajes y así, no, no te hace raro, te hace relevante. No te saca de una realidad, te enseña a vivir en la realidad con un propósito divino. Hechos 1:8, seguro te lo sabes de memoria. Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes. ¿Para qué? Para ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria. Entonces, ese poder, créeme que me encantaría que se viera en milagros espectaculares. Ese poder se ve en el día a día. Es el poder de permanecer cuando otros se rinden. Es el poder de amar cuando cuesta amar a la persona. Es el poder de perdonar cuando no se lo merece. Es el poder de hacer el bien sabiendo que la persona es bien malagradecida. Eso es más milagroso que andar levantando muertos. Soltar el ego, perdonar heridas. Ahí está el poder dunamis, de dinamita que habla la Biblia. Zacarías, capítulo 4, versículo 6, ve ahí porque la verdad es que me llamó mucho la atención. Dice, continuó él y me dijo, esta es la palabra del Señor a Zorobabel. No por el poder, ni por la fuerza, sino por mi espíritu. Es la llenura que recibimos del Espíritu la que nos va a hacer capaz de hacer las cosas. Dios me llama a vivir marcado por su presencia y esa marca se expresa en mi utilidad y mi servicio al mundo. Al final, el Espíritu me llena para trabajar con propósito. Pero no estoy diciendo que con propósito en la iglesia, en la industria, en el hospital, en la casa, donde estés. No importa si es madera, metal, palabras, música, personas, lo que haces para Dios y por Dios se vuelve santo. Ser lleno del Espíritu, entonces, no es hacer más cosas. Es hacer lo que haces más para Él y más para Él. No necesito venir a darte una nueva función. No necesito venir a darte un título. No necesito venir a darte un nuevo ministerio. Necesitas una nueva llenura. Porque cuando haces tu trabajo con integridad y excelencia, eso es llenura. Cuando lideras un equipo con sabiduría y mansedumbre, ahí hay llenura. Cuando eres un padre que ama y es responsable, ahí hay llenura. Cuando sirves en tu iglesia con gozo, humildad y sin ego, aunque nadie te vea y te reconozca, eso es llenura. Colosenses 3:23 dice, todo lo que hagan, háganlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibirán la recompensa de la herencia. Es a Cristo el Señor a quien sirven. Lo leímos ahorita en el Salmo 106. Cuidado con lo que anhelas, porque si lo que anhelas es el reconocimiento de las personas, probablemente lo vas a recibir. Pero cuando llegues con Dios, Él te va a decir quién eres. Porque tú no servías para mí. Tú servías para la gente y la gente ya te reconoció. El Espíritu no vino a mejorar mi desempeño, vino a transformar mi dependencia. Al final, no es hacer cosas para Dios, es que Dios haga cosas a través de mí. Cuando alguien está lleno del Espíritu, no necesita reconocimiento, no necesita aprobación. ¿Sabes por qué? Porque ser lleno es la recompensa. Una vida plena es la recompensa.
Pero hay algo más. Hay algo más que produce la presencia. Y creo que para mí ese es el primer check que tienes que hacer. Porque el mismo Dios que llena mis manos, mi vida, me invita a descansar. Después de todas estas instrucciones, tabernáculo, velos, túnicas, efods, aceites, inciensos, agua, pilas de bronce, Dios cierra con algo sorprendente. No más tareas. Pausa. Pausa. Versículo 31:12. El Señor habló a Moisés y le dijo: habla pues tú a los israelitas y diles: de cierto guardarán mis días de reposo. ¿Por qué? ¿Por qué tengo que descansar, Dios? Porque esto es una señal entre yo y ustedes por todas sus generaciones, a fin de que sepan que yo soy el Señor que los santifico. Por tanto, han de guardar el día de reposo, porque es santo para ustedes. Todo el que lo profane ciertamente morirá, porque cualquiera que haga obra alguna en él, esa persona será cortada de entre su pueblo. Durante 6 días se trabajará, pero el séptimo día será de día completo de reposo, santo al Señor. Cualquiera que haga obra alguna en el día de reposo ciertamente morirá. Los israelitas guardarán pues el día de reposo, celebrándolo por todas sus generaciones como pacto perpetuo. De nuevo, es una señal entre yo y los israelitas para siempre. Pues en 6 días el Señor hizo los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó de trabajar y reposó. Ya lo vimos en la predicación de los 10 mandamientos. Ve, búsquela en Spotify, búsquela en YouTube, no me quiero detener mucho ahí. Pero es la primera vez en todo Éxodo que el pueblo no recibe una instrucción para hacer, sino para detenerse. El Sabbat no era una sugerencia. El Sabbat, el descanso, es la señal del pacto. Si tú no estás descansando, no estás en el pacto. Dios mismo marcó el ritmo: trabaja 6 días, reposa 1. Y el propósito era claro: recordar que la presencia de Dios no se gana con esfuerzo, se disfruta cuando descansamos. Entonces, al final, el día de reposo no era solo un descanso físico, era una declaración espiritual. Decir: no dependo de mi trabajo, dependo de Dios. Mientras las naciones paganas trabajaban sin cesar para ganarse el favor de sus dioses, Israel descansaba porque ya tenían el favor del suyo. En otras palabras, el pueblo de Dios no se define por cuánto produce, sino por cuánto confía. Dice la Biblia que separados de Él no podemos producir nada. Dios nos creó para vivir, Dios no nos creó para vivir agotados. Nos creó para descansar en su gracia. Y eso es misericordia. Hebreos 4:9, queda por tanto un reposo sagrado para el pueblo de Dios, pues el que ha entrado a su reposo, él mismo ha reposado como Dios, de sus obras, como Dios reposó de las suyas. Y entonces el reposo ya no es un día. El reposo es una persona. Descansar en Cristo. ¿Por qué no descansas? Por culpa. Cuando apagas el celular para estar presente con tu familia, eso es reposo. Cuando haces silencio para escuchar a Dios, eso es reposo. Cuando sueltas el control de una persona y oras, en lugar de preocuparte, eso es reposo. Cuando detienes tu agenda para congregarte y buscar su rostro, eso es reposo. Cuando duermes tranquilo sabiendo que Él está en control, eso es reposo.
cuando planeas tu semana dejando un espacio intocable para Dios, eso es reposo. Hazlo un hábito. Mateo 11:28 dice, vengan a mí todos los que están cansados y cargados y yo los haré descansar. Y si te pregunto, ¿estás cansado? Si te pregunto, ¿estás agotado? Eso es lo que veo todo el tiempo. Una ciudad, un país, una iglesia cansada y desgastada. La respuesta es, no has ido a Él. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí que yo soy manso y humilde y hallarán descanso. Dios me llama a vivir marcado por su presencia y esa marca se sostiene cuando descanso, cuando reposo. Porque el reposo no es un premio después del servicio, es la fuente, es la base, es el pedestal sobre el cual sirvo. El que no sabe descansar va a servir desde el cansancio en lugar de servir desde la gracia. Y cuando sirves del cansancio, el servicio se vuelve carga. Dios no quiere manos cansadas, Dios quiere corazones rendidos, descansados en Él. Al final, creo que esta frase me gustó mucho, el descanso no es inactividad, el descanso es intimidad, es relación. Y entonces, en este capítulo termina la revelación de Dios a su pueblo. Esta parte de Dios ordena a su pueblo. Y no termina con un pueblo agitado. Termina con un pueblo descansando. Termina con un pueblo disfrutando de su presencia. Después de todo lo que mandó construir, vestir, ungir, llenar, hacer, descubrimos que el propósito del tabernáculo era formar una identidad, formar un pueblo que lleve su aroma, un pueblo que refleje su santidad, un pueblo que sirva en su poder, un pueblo que descanse en Dios. Porque el tabernáculo fue algo temporal. Es más, vamos a ver cuánto les duró el gusto la semana que entra en el capítulo 32. Porque el tabernáculo es temporal, pero ¿sabes qué no es temporal? Su presencia. Su presencia no lo es. Su presencia es eterna. Y todo converge en una sola verdad. Dios me llama a vivir marcado por su presencia y su reposo. Dios no quiere familias, personas, iglesias que hacen. Dios quiere personas, familias, iglesias que habitan en su presencia. Entonces, el día de hoy, si tú eres creyente, en teoría, ya has sido lavado, ya has sido consagrado, ya has sido lleno por el Espíritu, hoy vive con esa conciencia. Vuelve a encender el incenciario de tu oración. Vuelve a lavar tus manos y tus pies en la pila de bronce. Vuelve a recordar a quién le perteneces. Vuelve a dejar que el Espíritu te llene. Vuelve a descansar y a operar desde el reposo y no desde el cansancio, demostrando que quien obra es Dios, no tú. Y si tú eres un no creyente, quizás hoy estás aquí cansado, preocupado, estresado, desbordado, o incluso quizás eres un creyente que está estresado, desbordado, preocupado, intentando pelear en tus propias fuerzas y creyendo que no eres suficiente. Hoy tengo que decirte que no lo eres. No eres suficiente. Pero el mensaje del día de hoy es claro, Dios sí lo es. Dios quiere habitar contigo y Dios quiere que descanses en Él. Porque Cristo es el camino, Cristo es la verdad, Cristo es la vida, Cristo es el descanso, Cristo es todo lo que necesitas, Cristo es suficiente porque Cristo es mejor.
Hoy deja de correr y empieza a caminar con Él, a descansar en Él. No en tus obras, no en lo que tú puedes hacer, en su gracia. No en tu esfuerzo, en su presencia. Así que haz que tu vida huela a oración, haz que tus manos reflejen esa pureza, que tu corazón viva consagrado, que tus obras muestren llenura, pero sobre todo que puedas descansar en Dios, porque al final el sello, la marca de un pueblo santo no está en lo que hace, sino en quien habita en él. ¿Por qué no cierras tus ojos? Padre, gracias. Gracias por llamarnos a tu presencia y a tu reposo. Hoy te pido que enciendas el incienso de la oración en nuestras vidas, que limpies nuestras manos y nuestro caminar, que nos selles como tuyos, que nos llenes de tu espíritu para servir con fidelidad, pero sobre todo, Dios, que nos enseñes a confiar y a descansar en tu obra ya terminada. Que nuestra semana huela a Cristo, en el nombre de Jesús. Amén. Te invito a que te pongas de pie. Iglesia de Identidad, que el Señor te bendiga y te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, que el Señor alce sobre ti su rostro y te dé paz, en el nombre de Jesús. Amén.